RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Bienvenido, Julio. Buenos días. Buenos días, Frank. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo, Frank, y a tu disposición. Pero antes conversamos, Julio, sobre el último número que publicaste de Apuntes a Lápiz y sobre el próximo número que estás preparando. Sí, bueno, en principio, como ustedes saben, nosotros adelantamos quienes iban a pasar la segunda vuelta. Creo que acertamos. Sin embargo, hay que reconocer de que se movieron una serie de cosas que no se tenía previstas a ese momento. Y nosotros sí confiamos mucho en las veedurías internacionales, ¿no? Han habido, de hecho, muchos baches, han habido muchas movidas políticas en el intento de, de- de bloquear esta posibilidad o la voluntad popular misma, ¿no? O sea, ha sido un proceso bastante irregular que nosotros lo habíamos comentado desde hace varios números, ¿no? Y nos referíamos sobre todo a una interferencia de los poderes fácticos. Esta vez llegaron bastante lejos, lo hicieron a través de las encuestas, realmente fue un escándalo, incluso llegaron su objetivo hasta el último momento con tal de lograr su propósito, ¿no? La revista ha tocado mucho ese tema, cómo ha interferido a través de las encuestas justamente los que cortan el jamón, ¿no? Menos mal, digo menos mal porque pudo haberse presentado situaciones como la que ellos habían planteado, ¿no? Un escenario entre López Aliaga y Keiko Fujimori, que era lo óptimo, ¿no? Sacaron fichas como Wolfenson Grosso, que al final no les funcionó. Finalmente salió la figura de Ricardo Belmont en la idea de neutralizar al sur del Perú como un factor determinante en las próximas elecciones. Sin embargo, bueno, al final se dio con Pedro Sánchez, mal que bien. Yo creo que es el mal menor, por decirlo de alguna manera. Finalmente nosotros afirmábamos que una segunda vuelta se podía dar, Keiko versus Sánchez, que es lo que tú lo has planteado como parte de la discusión. Creo que es un escenario que, si bien es cierto, ha sido el menos peor, porque pudo haberse planteado una segunda vuelta, como tú lo has dicho, como nosotros también lo habíamos en algún momento especulado. Menos mal que no se dio, ¿no? Y menos mal que no se dio, porque ya imagínate lo que podría haber sido una elección entre Keiko Fujimori y López Aliaga, que era lo que finalmente el Fujimorismo quería, definir las elecciones entre dos facciones o dos, digamos, versiones del Fujimorismo, ¿no? Eh, no esperábamos, sinceramente, que Keiko Fujimori pudiera lograr ese 17%, ¿no? 17% que de una u otra manera, te lo digo con sinceridad, puede ser determinante. La situación no es la misma que el año 2021, por más que se parezca, no es la misma. Ya lo vamos a conversar en algún momento, ¿no? Claro. Para este número estamos pensando bueno, hemos cambiado en realidad el titular porque teníamos muchas sospechas que podía haberse dado unas elecciones, no digamos como lo anunciaba Rosa María Palacio, pero sí unas posibles elecciones complementarias que, gracias a la veeduría internacional, yo creo que el jurado no ha arriesgado demasiado,
no valía la pena también, era demasiado escandaloso. Y bueno, ha preferido la segunda vuelta y eso evidentemente plantea unos nuevos desafíos que seguramente lo vamos a conversar, Frank, ¿no? Muy Para bien. este número tenemos justamente lo que tú estás tratando, ¿no? Una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y cuáles serían los escenarios que podrían presentarse Claro. en esta segunda vuelta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que cada quien va a desarrollar, ¿no?, en su campaña? Julio, como tú bien lo has dicho, estamos entrando pues ya de lleno a la segunda vuelta, donde no solo se enfrentan candidatos, sino dos percepciones de riesgo país, ¿no? De un lado, el temor del retorno del fujimorismo, un fujimorismo reciclado, ¿no? Porque tiene como 5 puntos más de lo que ha crecido en 5 puntos más, ¿no? Lo cual, pues hay un nuevo fujimorismo sin Fujimori. Y del otro lado, el temor a la incertidumbre que genera una candidatura como la de Roberto Sánchez. ¿Cómo ves tú qué está pasando hoy en día en el electorado? ¿El miedo al pasado o el miedo al futuro? ¿Y cómo crees que eso puede terminar definiendo el resultado de esta elección? Es una pregunta un poco compleja, pero ese es Sí, el vamos. tema. Sí, de hecho, cuando me planteaste la invitación a hablar sobre esto, de hecho, si bien es cierto, hay una idea general sobre lo que puede suceder. En realidad la situación es bastante compleja, ¿no? Es un escenario de Yahoo con esteroides. Por ejemplo, tenemos una Keiko Fujimori que llega con más poder institucional que nunca y a un Roberto Sánchez que, a diferencia de Castillo, es un animal político, ¿no? Con un recorrido, pero con el peso de los pasivos del gobierno de Perú Libre, ¿no? Yo creo que ahí las estrategias para ambos candidatos deben tener consideraciones de tipo geopolítico y también de una u otra manera la relación que ésta tiene con la captura de las instituciones que lo han venido haciendo desde hace bastante tiempo y que tú en algún momento lo has comentado, ¿no? Primero empecemos por el tema de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lo que yo puedo percibir, ¿no? Podríamos plantearlo desde la perspectiva del orden frente al caos y el respaldo internacional, ¿no? Por ejemplo, la narrativa del orden salvador, ¿no? Yo creo que la campaña de Keiko se va a centrar en el binomio orden y anarquía, ¿no? Ella va a aprovechar el hartazgo por la inseguridad ciudadana para reflotar el mito de la mano dura, ¿no? Del Fujimorismo, ¿no? De los años 90, ¿no? Pero ¿no crees tú, Paradójicamente, Julio, que a lo que tú dices se le puede añadir que volvería a levantar el cuco del comunismo y del chavismo que fue la estrategia del periodo pasado? es posible, pero yo le aconsejaría que no lo hiciera, porque ya hay un recorrido hartamente conocido que ya la gente pues No funcionó, ¿no? no se Con la Pedro compra, Castillo. ¿no? Sí, no se la compra. O sea, paradójicamente, Keiko se va a presentar como la solución al desorden de cual su bancada ha sido la coautora en el Congreso, que Del todos desorden. nosotros conocemos. Ya. Exactamente, que ella misma ha provocado. Así que, pero bueno, la idea es que ella se presente en esa narrativa del orden salvador, orden versus anarquía. Yo creo que por ahí va a ir un elemento fundamental. El otro tema tiene que ver con la carta de Trump y el alineamiento geopolítico, ¿no? Con Donald Trump en la Casa Blanca, lo que Keiko va a buscar es el reconocimiento preventivo y el respaldo explícito de la derecha conservadora de Estados Unidos. Va a utilizar el discurso de frenar el avance del comunismo en la región, o sea, ya no solamente acá, sino en la región, para tratar de legitimar cualquier cuestionamiento a los resultados si le fueran adversos, por ejemplo, o para recibir el apoyo logístico y mediático internacional, ¿no? El otro tema tiene que ver con el control institucional, Frank. O sea, a diferencia del año 2021, ahora cuenta con un ecosistema
favorable en la Junta Nacional de Justicia, en la OMPE, tras la salida de Corbeto, y del Tribunal Constitucional. Su estrategia va a ser judicializar cualquier flanco de Sánchez, por ejemplo, y va a utilizar el aparato del Estado para blindar su votación dura en Lima y en el norte del Perú. Porque, ojo, si bien es cierto, Sánchez cuenta con el sur, también hay que tener claro que Keiko Fujimori se ha posicionado bien en el norte. De manera que hay un equilibrio interesante que va a neutralizar esos dos polos, ¿no? Que son Fujimori. Nadie, por ejemplo, Frank, se imaginaba de que la campaña dura que se hacía contra Alianza para Progreso o la campaña dura que se hacía contra, por estos no, ¿te acuerdas?, pudiera correr esa votación del norte del centro y del oriente hacia Keiko Fujimori. Por eso que Keiko logra un mejor posicionamiento, un mejor electorado, porque esa campaña que, si bien es cierto, afectó y no le permitió pasar a la segunda vuelta, no se preveyó que podía correr hacia Keiko Fujimori y no hacia López Aliaga. Entonces, ese tema, por ejemplo, a mí me parece recontra interesante, que hay que analizarlo, y esos contrapesos y cuál va a ser el rol de Lima. Por eso que ahí es clave la estrategia de Sánchez, por ejemplo. Yo creo que a Sánchez le queda el Frente Amplio y gestión realista más allá del sombrero, ¿no? Sánchez debe reivindicar, es cierto, la figura de Castillo ante el electorado rural para retener justamente ese voto simbólico, pero también debe cortar ese cordón umbilical con la ineficiencia y la corrupción del gobierno de Castillo. Su ventaja, por ejemplo, es que no tiene un Vladimir Cerró dictándole la agenda. O sea, debe posicionarse como una izquierda que sí sabe gestionar. Y para eso, evidentemente, el segundo elemento de la estrategia es justamente el Frente Amplio contra la mafia, ¿no? O sea, su única opción de victoria es el centro. Debe convencer a los sectores liberales y a la clase media urbana de que él es el último dique de contención frente a la entronización definitiva del fujimorismo. O sea, su discurso debe girar hacia la defensa de la democracia más allá de la ideología pura, que sería un error. Y el tercer elemento tiene que ver con el tema de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Constituyente a la urgencia social. ¿Qué quiero decir esto? Que si bien es cierto, no debe renunciar a la Constituyente, yo creo que debe enfriar esa bandera para evitar el miedo, o sea, el efecto que ocurrió en Chile, por ejemplo. Su estrategia debe centrarse en soluciones técnicas inmediatas, o sea, los temas que tienen que ver con el hambre cero, los temas que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, el tema que tiene que ver con la soberanía nacional, por ejemplo, utilizando la injerencia de Estados Unidos y el caso de los F-16 como una bandera de dignidad nacional. Yo creo que esos tres elementos podrían de una u otra manera lograr que Sánchez pueda superar. No es sencillo, no estamos en el año 2021. Pero ¿no crees tú, esa Julio, idea del antifujimorismo puro? ¿no crees, Sí, Julio, que también habría que en la estrategia incorporar el tema de la capacidad de gobierno, ¿no? Porque al parecer Keiko Fujimori va a tener una estrategia también orientada a presentarse como más tecnócrata, nos dicen que está reclutando especialistas en gestión de gobierno, figuras, ¿no?, importantes para presentarla a la opinión pública de que tiene un equipo de gobierno capaz de dirigir el país, ¿no? En ese sentido, también ese punto en la estrategia política de Roberto Sánchez tendría que tomar en cuenta para que los electores vean que hay una posibilidad de que va a ser un gobierno serio, con gente capaz, ¿no? Con un equipo técnico reconocido, ¿no?, para el cual obviamente va a tener que convencer y hacer alianzas, ¿no?, que le permitan mostrar que sí tiene capacidad de gobierno
y que no va a repetir pues el plato de Pedro Castillo, que ponía una serie de improvisados e ineptos, ¿no?, en el equipo de su gobierno. Sí. Y Sánchez tiene una ventaja ahí, Frank. No tiene una ventaja importante, ¿no? Una primera que él tiene que entender que la única manera de ganar las elecciones es justamente hacer un gobierno programático, no solamente de unidad nacional programáticamente, sino un gobierno de ancha base, ¿no? Que Ajá. permita incluir a gente de derecha, del centro, y debe quitarse esa idea de sacar a Velarde, no porque Velarde me guste a mí, no, no es esa la idea, pero hay que reconocer que Velarde es un activo emblemático, ¿no? Importante para la nación del país. Le atribuyen, digamos, la estabilidad económica, le atribuyen esa invulnerabilidad que ha logrado más allá de los diferentes estados y conflictos que ha tenido el gobierno. Entonces yo creo que ahí hay que, ¿cómo se llama? Y yo creo que Sánchez ahí tiene que vender mucho el tema de la eficiencia, ahí, por ejemplo, tener, ¿cómo se llama? A un, ¿cómo se llama? Este señor de buen gobierno, nuestro amigo Jorge Nieto. Jorge Nieto, por ejemplo, como, No como po- primer ministro o como una gran ministra de Justicia a la señora Marisol Pérez Tello, o en el tema de manejo y gestión de conflictividad o descentralización territorial, como es el tema de Raúl Molina, o sea, o un López Chao en transporte, qué sé yo, ¿no? O sea, tratar de Convencer mostrar a Jorge Nieto para que asuma el primariato claro, y claro, ganarse claro, eso políticamente a ese amplio sector que ha votado por Jorge Nieto exactamente, y ¿no? que O sea, la idea permitiría es darle como... estabilidad política a su propuesta en la contienda electoral. Esa es la idea, Sí, ¿no? sí, 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 yo creo que eso es lo que él debe mostrar, porque tú acabas de decir algo interesante, decía, acá no se va a definir la elección por un tema programático o por un tema de planes de gobierno, porque, bueno, la cancha está marcada, ¿no? O sea, por ahí no va la cosa está en la estrategia, por ejemplo, que logre posesionar estos candidatos para garantizar. Y hay varios elementos que me gustaría tratar contigo, o sea, tratar de comparar los factores críticos, por ejemplo, ¿no? El punto fuerte de Keiko Fujimori sería el control institucional y el mensaje de seguridad que ella podría dar. El punto fuerte de de Roberto Sánchez es la capacidad de negociación y el pragmatismo político que él tiene para poder generar articulación, un frente amplio, etcétera, etcétera. El mayor riesgo, por ejemplo, para Keiko Fujimori es el antivoto estructural. Es verdad que ya no es tan cierto que un panetón le va a ganar a Keiko. Estamos en una situación diferente, ¿no? En cambio, en el caso de Roberto Sánchez, lo que tiene el mayor riesgo es cagar con los errores del gobierno de Castillo. Ese va a ser su cruz en campaña, ¿no? El aliado clave, por ejemplo, para la derecha o para Keiko Fujimori es Donald Trump, ¿no? O sea, la derecha cavernaria va a ser la que va a saltar y le va a hacer campaña internacional y va a tener mucha influencia sobre la votación internacional, por si acaso que no es poca cosa, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de un poco más de 700, un poco más de 800.000 votos, lo cierto es que en los últimos años ha venido votando menos del 30%, ¿no? Pero si logra incrementar su votación, por ahí podría vender alguna sorpresa, ¿no? El aliado clave de Roberto Sánchez son los movimientos sociales y el centro democrático de la que nosotros estábamos hablando. Una Finalmente, de la pregunta, Julio, OP, antes que sí, sí, entres a otros temas. El comportamiento del electorado del sur, y quería hacer esta pregunta porque tú tienes un amplio conocimiento sobre el sur en términos políticos. ¿Ha cambiado el comportamiento electoral del sur? ¿Se ha partido ese bloque que sí, en aparecía como realidad sólido? sí se partió, pero no estamos en un escenario como el de la primera vuelta, ¿no? El sur, por ejemplo, se partió y un elemento de partida fue la presencia de Ricardo Belmo. Por ejemplo, Ricardo Belmo logró un segundo puesto, por ejemplo, en Puno, logró un primer puesto en el caso de Tacna,
y en el caso de Moquegua, ¿no? Conjunto muy cercano de Juntos por el Perú. Logró fracturarse, es verdad, pero esa situación va a ser... y lo otro es que hay una penetración, digamos, de renovación popular. Si bien es cierto, no ha sido determinante, pero sí ha asomado, ¿no? Cosa que no ocurría en elecciones pasadas. Su torpeza de porque fue terruquearlo una vez que fue bombardeado con huevos en Apurímac. Cometió un error fatal porque López Alega había logrado entrar en un sector en Arequipa y había logrado entrar a Moquegua un poco en Tacna y también en el caso de Puno, así te parezca difícil Ya. creer, pero sí hubo Sí, una sí. presencia que al final se diluyó, ¿no? Finalmente el eslabón débil que quería comentarte para finalizar esto, ¿no? Ajá. El eslabón débil de Keiko Fujimori es la percepción de la mafia en el Congreso y el eslabón débil de Pedro Sánchez es el miedo a la inestabilidad económica tal como tú lo habías planteado, ¿no? Finalmente, el fujiporquismo ha preparado el terreno institucional para que Keiko no pierda una cuarta vez. Sánchez no puede confiar solo en el antivoto. Necesita construir una narrativa de unidad nacional por la democracia que sea más fuerte que el miedo del cual tú estabas hablando, el miedo al cambio, por ejemplo. El regreso de Trump añade una variable de presión externa que podría inclinar la balanza si es que el jurado se siente acorralado de una u otra manera. Ahora bien, la credibilidad de Keiko siempre está en cuestión, pues, ¿no? Por eso hay el voto antifujimorista, ¿no? Que ha jugado un rol en las últimas elecciones. ¿Tú crees que Keiko en esta oportunidad se ha ido moderando respecto a sus banderas políticas anteriores? Y lo vimos en el caso del debate presidencial, ¿no? Una nueva estrategia que ensayó, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que esos factores podrían pegar algo en el caso del electorado del sur? En el sur no, en el sur lo veo más difícil porque el sur sí tiene una carga negativa contra el fujimorismo, ¿no? Es difícil que penetre, ¿no? O sea, ella no ha logrado siquiera tener una reunión relativamente decente en el sur del Perú, ¿no? Ha tenido muchas dificultades, no ha podido ingresar, no ha podido hacer una reunión significativa, ¿no? Sin embargo, hay votos, por supuesto, ¿no? Pero votos que no van a pasar más allá del 5 o del 8% en los mejores términos. Probablemente la suma, por ejemplo, de Alianza para el Progreso, la suma de los votos de Podemos Perú, que creo ya tocó su techo, o la misma posibilidad de que Porqui, por ejemplo, pueda ayudarlos en campaña, que yo creo que va a suceder eso, doctor. Va a suceder, digamos, va a ser una campaña típica, ¿no? Donde van a haber no solo los personajes que están en segunda vuelta, sino van a haber interferencias también de gente que se la va a jugar, por ejemplo, tanto por el lado de Sánchez como también por el lado de Keiko. Por ejemplo, yo creo que porque ahí va a meter su cuchara, Alianza para por eso, porque se la van a jugar toda. O sea, ellos van a perder si es que son derrotados en las elecciones y saben que se les espera, caramba, la cosa media complicada, aun cuando el Congreso esté partido, la situación en el Congreso, perdón, en la Cámara de Senadores no era como ellos lo tenían previsto, hay un pate-pate si es que hay una unidad de la oposición, o sea, mejor dicho, si es que, ¿cómo se llama? Belmont y Álvarez, porque ojo, si bien es cierto, Álvarez era una de las versiones del Fujimorismo, no podemos decir lo mismo de su bancada. Hay mucha gente que fácilmente podría jugar en una alianza con los sectores democráticos, ¿no? Más que jugar con el otro. Lo que va a ser más difícil es la vacancia en ambos lados, ¿no? Ambos lados no logran tener 31 votos, por ejemplo, o 41 votos, como por ejemplo, para poder vacar
al presidente de la República, ya sea por el lado de Keiko o ya sea por el lado de Sánchez, si es que se da una situación en que en el caso de que él pueda acceder al gobierno, ¿no? Una alianza, ambos se necesitan, ¿no? Una alianza, o sea, para poder vacar al presidente tendría que haber una alianza media rara que haga, por ejemplo, que gente de los sectores democráticos se junte con las dos versiones del Fujimorismo. Estoy hablando de Porky, estoy hablando de Keiko Fujimori, Claro. para lograr Pero esos 41 votos. ahí, Ninguno Julio, tiene. ahí hay un problema, ¿no? Que está Dale, dale. bastante claro. En principio, hay que señalar de que el pacto mafioso se rompió, ¿no? Así es. Porque los partidos que formaban parte del pacto mafioso, pues no llegan ni al 2%, ¿no? La mayoría, ¿no? Y solo han quedado, pues, Fuerza Popular y Renovación, los dos, Así es. ¿no? Esa es la realidad. Y entonces tú señalabas, como ya más o menos la data nos indica, que hay un empate, ¿no? Entre las fuerzas, digamos, no democráticas, autoritarias, ¿no? De 30 senadores que tienen el control directo. Y en el otro lado están los otros 30, se supone las fuerzas democráticas. Pero ahí el problema está los 5 votitos de obras, ¿no? Ese es el peligro, me parece más importante, porque esa gente de obras, digamos, sin mayor trayectoria política, ¿no? No sabemos, yo tengo los nombres de quiénes son, pero no sabemos, No son conocidos. Es no verdad son eso lo que tú conocidos dices. y ni el nivel político que puedan tener, y entonces podrían ser presa fácil de ofrecimientos que le haga el fujimorismo para ganar esos votitos que realmente son determinantes. El fiel de la balanza lo tiene en sus manos esta minoría de senadores de Belmont. Además, Belmont pues, ha abandonado el liderazgo de sus espartanos en el Senado, ¿no? Los ha dejado guachos, como se dice, ¿no? Entonces ahí va a haber un grave problema, ¿no? ¿Quién da más? ¿Cuánto es? Podría determinar que esos votos vayan hacia el fujimorismo, Sí, ¿no? sí, Porque yo también diferente es el pienso lo caso de mismo. diputados, donde sí son Sí. minoría las fuerzas antidemocráticas, ¿no? Sí, sí. Mira, pero quiero hacer, no, tú conoces mejor, tú has sido pues el decano del Parlamento, has trabajado muchos años, has sido secretario técnico, ¿no? Tienes mucho conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Es muy difícil discutir sobre estas cosas contigo, ¿no? Pero sí te hago una acotación. Para poder revocar al presidente o vacarlo, se necesita 41 votos Ajá. y obras 5 y ni siquiera en una alianza con la gente de Carlos Álvarez pueden llegar a estos 41 votos. A eso me refería, ¿no? A eso me Allá. refería. Claro, Lo tienes toda mismo la razón, por el así es. lado, claro, lo mismo por el lado si quisieran vacar a Keiko Fujimori, por ejemplo. O sea, que tendría que... Y ella, por ejemplo, la salva los 22 votos. Por ejemplo, ella con sus 22 votos puede sobrevivir y nunca la van a vacar, ¿no? Así Salvo es. que por ahí se volteen dos fujimoristas, entren al otro lado y puedan generar una correlación Claro. Ahí con el López cálculo le Aliaga. falló a Claro, Keiko, ¿no? situación que es muy difícil, ¿no? Bueno, pero en realidad la situación pudo haber sido distinta, estimado Fran, ¿ah? O sea, yo he hecho ahí mis cálculos, le he hecho bastante seguimiento, por ejemplo, para poder sacar el titular, atreverme a sacar el titular de que pasan a la segunda vuelta Keiko y Sánchez, era un riesgo, ¿no? Pero tuvimos que hacer unas proyecciones sobre la base de la información que teníamos al momento electoral o de conteo de votos que se tenía. Y bueno, sí, evidentemente no nos falló el cálculo, ¿no? Pero sí le hemos hecho seguimiento a cómo iba probablemente a terminar esta situación. Y esta situación, te digo, Fran, no, la diferencia que va a hacer no va a ser de veintitantos mil votos, Fran, va a Ya. ser menos de 10.000 votos.
Eso es lo que nosotros estimamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que te quiero decir, Frank? Vimos una corrida de votos hacia el fujimorismo, ¿no? Nosotros estimamos, por ejemplo, si es que no corrían los votos de Alianza para Progreso, que han sido históricamente en el norte, en parte de la selva y el centro, el fujimorismo no hubiera tenido ese 17% que ha tenido. Y los ha tenido porque ha habido una corrida de votos. ¿Qué cosa te quiero decir con todo esto? Que Keiko Fujimori y la votación de Podemos Perú, la votación de Alianza para Progreso, ya llegó a su límite, ya llegó a su tope. Y lo que queda es sumarle a votos del porquismo para tener más o menos un estimado de lo que significa la votación de estas dos partes, ¿no? Claro. El fujimorismo, como la izquierda, históricamente han tenido un tercio de este país, Ajá. el tope. Estoy hablando de las diferentes versiones del fujimorismo, no Así estoy es. hablando de Sí. Carlos Álvarez, de Porqui. Ese entorno es A más o ver, menos un tercio del país. vayamos a ese punto con mayor detalle. ¿Tú crees que el endosamiento de votos, por ejemplo, los votos de Porky se van a ir a Keiko Fujimori? ¿O A mí crees no me que cabe se la va a menor fracturar? duda. A mí no me cabe la menor duda que eso va a suceder. En total. Sí. En total. Es más, ya se ha, o sea, si tú miras, si haces un análisis del comportamiento electoral de Alianza para Progreso, de Podemos, te vas a dar cuenta que hay una corrida de votos hacia Keiko Fujimori. Si no, Keiko jamás hubiera logrado ¿cómo se llama? Ese 17%. Ya. Keiko ha tenido Entonces quiere hasta decir que ese momento. ya están endosados, ya están ya, Y, o sea, y ya no hay nada que exprimir están, ahí. sí, ya la naranja está prácticamente con muy poco jugo, ¿no? O sea, calcula, Ya, ese estamos dato es bien hablando importante, ¿ah? de menos del 2% de lo que queda Ya. ahorita de Alianza para Progreso y menos del 1% de Podemos Perú, ¿no? O sea, pero por el lado de porque está por ahí, hay otro pan por rebanar. Y obviamente la campaña va a ser determinante. Por eso que yo digo, la cosa no va a ser tan sencilla. O sea, este tema de la figura del panetón ya no es tan viable, si es que Keiko hace una campaña de veras, o sea, si ella quiere hacerse la buenita, no solamente debe serlo, sino debe parecerlo, ¿no? Y ahí va a estar el quid del asunto, hasta dónde los miedos van a jugar un rol entre uno y otro candidato, ¿no? Es verdad que Sánchez tiene una mejor posición, eso sí es verdad, porque tiene figuras como Marisol, o sea, que va más allá de su votación, ¿no? Como López Chao o el mismo Nieto, ¿no? Es gente que ha jugado y que ha tenido una presencia muy importante de la cual no se preveía, Frank. O sea, nadie preveía, y mira cómo son los juegos de las encuestas, Juan. Yo estoy convencido que en la primera vuelta, en un instante, inflaron a Nieto. O sea, a mí no me queda la menor duda que inflaron a Nieto. Inflaron a Juntos por el Perú e inflaron a Roberto Sánchez en un momento determinado. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la estrategia desde nuestra perspectiva? La estrategia, hubieron dos momentos políticos que es muy importante detectarlo. Un primer momento fue, por ejemplo, desaparecerlo al lagarto. El lagarto era su primera preocupación del fujimorismo y Su de primera todos ellos. prioridad. Tenían miedo al lagarto, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión que lo que hicieron las encuestadoras fue desaparecer al lagarto. De las Ya, encuestas, obviamente, estamos hablando de las encuestas, pues no habían ya. elecciones, de hecho, ¿no? Ajá. Y luego de que se dieron cuenta que lo desaparecieron al lagarto, 3 semanas antes el jurado aprueba que colocar la valla electoral ya no solamente de 3 senadores, 7 diputados, sino el 5%. Ajá. O sea, el 5% sí o sí, 5% con, o más del 5% con 3 senadores, 7 diputados. Si no, no calificaba. Y obviamente eso descolocó al lagarto y lo terminó pulverizando, licuándolo y desapareciéndolo, ¿no? Claro. Entonces, pero no contaron,
no contaron que con este 5% pudieron haber mantenido y casi entra Marisol Perestello. Yo creo que si Marisol le metía un poquito más de fuerza, probablemente hubiera sido determinante, ¿no? Marisol jugó Sí. una buena performance en los debates, pudo ser, pero ella fue la única que no inflaron, por ejemplo. Pudieron inflarla, pudieron convertirla en una candidata importante. La corrida de los jóvenes y de la gente que tenía más instrucción terminó corriéndose hacia el lado de Nieto, en Ujú. detrimento, en detrimento de López Chao, que tenía un discurso más pesado, más académico, más largo. Y ponerlo a López Chao, leerlo en pleno debate, pues lo terminó de acabar. Y el tema de López Chau también fue que fue tragado por el lado derecho en el caso de Nieto y por el lado izquierdo en el caso de Sánchez. No le Ya. permitieron crecer en el sur del Perú. De Ujú. manera que se quedó ahí López Chau, ¿no? Y, y- Entonces, y las eh, estrategias, Julio, ahora que estás analizando ese punto, y las estrategias de Álvarez y de Belmont para diluir, dispersar el voto, ¿no? Y evitar que funcionó. los opositores Casi funciona. a Porky no sean afectados. Casi no, es que sabes que son espacios distintos. O sea, Carlos Álvarez sí se disputaba una votación fujimorista con López Aliaga, por ejemplo. Sí se ¿Ya? disputaba una votación fujimorista. Pero en el caso de Belmont no, pues Belmont está más al lado izquierdo. O sea, Belmont ha servido para vivir en el sur del Perú. Y fíjate, él gana y ocupa segundos lugares en lugares importantes como Cusco, como Tacna, por ejemplo. En Tacna gana en primer lugar y no tenía ni candidato. Y Ya. en Moquegua también logra un segundo lugar. O sea, licuó la votación en el sur. ¿Para qué? La intención era forzar para que López Aliaga y Keiko Fujimori pasen en la segunda vuelta. Y ojo, Ya. O sea, Keiko se la jugó minó a para que López López Aliaga. Aliaga, sí, se la jugó. Ya. Incluso les prestó su personero para cuestionar mesa de sufragio para poder garantizar, porque creo yo que la única parte, yo creo que lo más seguro en una segunda vuelta Keiko con López Aliaga, definitivamente Keiko salía elegido. O sea, Ya. claro, con alta votación nula, con alto absentismo, pero finalmente con la victoria de Keiko Fujimori, ¿no? Yo creo que ya se le escapó se le escapó la elección. Creo que hay un dicho que dice a la cuarta bala vencida, ¿no? Ya. Ahora Hay que bien, tener cuidado con ese dicho. ya. Ahora bien, en esta segunda vuelta, que ya está definida, ¿no? Ya empezaron las campañas, ¿ah? Sí, sí, ¿No? claro. O sea, la campaña está en pleno desarrollo, ¿no? Tanto por Sánchez como por Keiko Fujimori. Están en plena campaña actualmente, ¿no? Están en provincias, se están moviendo, ¿no? Y van a, obviamente, a tratar de posicionarse mejor, ¿no? Con el discurso que supuestamente ya prepararon, ¿no? Para esta segunda vuelta. En el caso de Sánchez, ¿cómo ves el caso de Antauro Humala? Mira, yo creo que Antauro ya jugó su rol. Antauro es funcional para una primera vuelta, pero para una segunda vuelta es nefasto, ¿no? Yo creo que Antauro deben comprarle su pasaje que se vaya lo más lejos posible de Australia, que lo ¿No? manden, ¿no? Y Sánchez lo va a realmente quiere descartar, tener. como le han Sí, yo creo recomendado que ya. sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Antauro es para primeras vueltas, ¿no? Para polarizaciones, para votaciones chicas, ¿no? Pero ya para esta pachanga yo creo que no hay que invitarlo. Más bien hay que comprarle su torta y mandarlo a Neptuno, ¿no? No sirve realmente, ¿no? Ya. Definitivamente nos asustaría al electorado, ¿no? Por ahí alguien lo puso como ministro de Justicia. Más de un choro, obviamente, se puso nervioso, ¿no? Bueno, yo lo veo como algo, está bien para la platea, para gente, pues, radical, ¿no? Que no es el caso, pues, o sea, Lima vive asustado, Lima cree que es posible que se convierta en Caracas o en Venezuela o en La Habana, ¿no? O sea, hay gente de Lima, te juro por Dios, Fran, yo trabajo con el sector minero, te cuento, ¿no? Y vi muchos muchachos
que vendieron sus casas o esto en la época en el año 2021 con Pedro Castillo, ¿no? O sea, hasta ese nivel, y no estamos hablando de personas ignorantes o personas que no tienen estudio, no, personas preparadas que creen que eso puede suceder. Incluso gente muy pobre que creía que le iban a confiscar su kiosco, sus cositas que Confiscar. vende, de veras, o sea, te juro que, Sí. que la prensa, la gente, de veras, si no, no entendería por qué hay gente muy pobre que vota por la derecha, ¿no? Ya, Es ya, paradójico, pero hay gente muy pobre, ¿no? Que vota por la derecha, ¿no? Y ya. insulta a la gente que por lo menos tiene algo y te dice, oye, ¿tú cómo puedes votar por un progresista, por alguien, ¿no? ¿Acaso tú eres pobre? O sea, la gente cree que uno tiene que ser pobre para identificarse con las causas justas, ¿no? Ya. Lo mismo yo podría decirle a una persona misia o una persona que no tiene plata que vote por la derecha, le podría decir, ¿y dónde está tu empresa, no? Para que votes por ellos, ¿no? Y eso pues no es, ¿no? No es, Vamos, no Julio, es con lo la que última queremos. pregunta, porque el tiempo ya nos ganó, ¿no? Las dificultades para constituir una coalición, una alianza, un gobierno de unidad nacional, en el caso de Pedro Sánchez, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, nuestros partidos, como en el caso de López Chávez y otros que están, vamos a apoyar a Roberto Sánchez, ¿no? Ese es un primer deseo, un enunciado, una declaración de que no van a votar por Keiko y que van a apoyar. Pero eso es insuficiente, ¿no es cierto? Así O es, sea, el compromiso para esta segunda vuelta tiene que ser mayor. Y el compromiso así es, mayor es formar un gobierno de unidad nacional como propuesta de campaña. ¿Cuáles así son es. las dificultades que ves en ese sentido? Ya breve porque ya estamos con el tiempo. Ya, una primera a mí, ahorita te la disparo, ¿no? Es el tema de la confianza de la gente, ¿no? La gente está en una situación de desconfianza muy grande, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo sí veo es puntos programáticos muy concretos, ¿no? Entre los que van a formar parte de la coalición. Ese va a ser el tema complicado, aunque ya Sánchez ya soltó la idea de que ya se arrepintó de eso de sacarlo Julio Velarde de ¿cómo se llama? BCR. Del BCR, ¿no? Ya desistió, ese no va a ser ningún problema. Pero sí el tema programático, yo creo que sí puede haber, porque de hecho una cosa es Sánchez y otra cosa es, ¿cómo se llama? Nuestro amigo Jorge Nieto, ¿no? Y otra cosa es la misma chica Marisol Peristello, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el tema programático va a tener cierta dificultad, ¿no? Ya, Eso es lo primero. En segundo lugar, el tema de los egos. Sí, pues, o sea, Alfonso, tú y yo lo conocemos, a Coco también lo conocemos, ¿no? A Marisol no, yo a Marisol le he agarrado un profundo cariño por su desprendimiento, te lo digo con toda honestidad. ya. He conversado Los con ella, habla egos con van a mucho jugar un orgullo. rol ahí. Sí, los egos van a jugar un rol, o sea, al final, ¿quién va a ser el primer ministro, por ejemplo? Lo que yo lamentablemente creo que va a ser un punto difícil de converger, ¿no? Yo creo que ahí Alfonso va a querer, ¿no? Lo mismo que Jorge Nieto va a querer, o sea, va a querer sacar esto, ¿no? Ya, Esos dos puntos de los egos creo que son, después el resto son oportunidades, ¿no? De veras, o sea, si bien es cierto ha sido duro no ver un frente amplio, a pesar de que se sabía de los riesgos que el Fujimorismo representaba, a mí me apenó mucho la incapacidad de poder, de poder desprenderse y de jugársela por alguien, ¿no? Y me dolió mucho, ¿no? Me dolió porque tú sabes que nosotros sufrimos mucho, ¿no? Somos escritores, promotores, pero no somos protagonistas, ¿no? En algún momento sí quisimos hacer algo, ¿no? Y nada, yo espero pues que estos egos pues no terminen
prevaleciendo, ¿no? Claro. Y En prime una coyuntura tan la sensatez, difícil, ¿no? ¿no? Sí, prime la sensatez. Ya que está en juego los destinos del país. Muy bien, Julio. Interesante la conversa, ¿no? Nos ha permitido desmenuzar cómo está la situación postelectoral. Muchas gracias, Julio. Será hasta otra oportunidad. Muy No, buenos muchas días. gracias, Fran. Muchísimas gracias. O sea, mira, me has sacado todo lo que era necesario sacar. Nosotros que somos, que vamos haciéndole seguimiento a la coyuntura y digamos lo que más sufrimos, ¿no? Sí, es difícil escribir y no poder materializar las cosas o las reflexiones que uno no hace, porque Ajá. no somos protagonistas, ¿no? Pero sí creo yo que tanto tú como yo y muchísima gente sufrimos, ¿no? Y nos frustramos, ¿no? Que muchas de las cosas que pensamos, que creemos que son correctas, no terminan en saco roto, ¿no? Muy bien, amigos. Gracias por su sintonía con Perú 2030 y por supuesto con RCR, la red que comunica y une al Perú. Muy buenos días y nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana para nuevamente conversar sobre los temas más importantes del país. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.